Bueno, ahora sí, comencemos entonces con un repaso. Estuvimos la semana pasada, por un lado, terminamos con lo que era el positivismo, viendo las consecuencias del pensamiento positivista. Y empezamos con el Círculo de Viena, y lo que vimos de este Círculo de Viena fue principalmente su historia y su contexto histórico, ¿no? Vimos que todo esto es un movimiento filosófico austríaco, más precisamente de la capital de Austria, que es Viena, en Europa Central, un país que culturalmente es germánico. De hecho el idioma que se habla en Austria es el alemán. Y vimos que, bueno, a partir de 1922, Moritz Schlick ocupa el cargo de profesor, ¿no?, de ciencias inductivas en la Universidad de Viena, y más que nada a partir del 24 comienzan estas reuniones con distintos especialistas del campo de la física, de la matemática, y para 1929 publican el Manifiesto del Círculo de Viena, que es como se lo empieza a conocer. En un primer momento se habían llamado Círculo Asociación Ernst Mach, que era un matemático muy importante también de Viena, de Austria, ¿no?, de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Y la otra fecha importante era la de 1936, si mal no recuerdo, que, y si no, ahí en los apuntes corríjanme, que es cuando es asesinado justamente Moritz Schlick en las escaleras de la Universidad de Viena. Qué cosa terrible, ¿no? Y entonces comienza el exilio de sus grandes y renombrados integrantes. La gran mayoría va a Estados Unidos, en segundo lugar a Inglaterra. También se le suman integrantes que no pertenecían inicialmente al grupo, y que esta vez ya no se trata de austríacos, sino de algunos ingleses y algún norteamericano. Y también vimos que en el extranjero les va muy bien, reciben muchos reconocimientos, ocupan cargos en las universidades, publican, influyen en movimientos filosóficos posteriores. Así que, bueno, de ese momento trágico de la muerte de Moritz Schlick, luego, a partir del exilio, les va muy bien. Y lo que quedaba ver hoy, bueno, Perdón, sí, Guido, una pregunta. ¿Cuándo es en qué fecha es que hacen el manifiesto ellos? en el 29, 1929. 29. Bueno, es asesinado por un estudiante nazi. En Austria también se funda un partido nazi, como en Alemania, y emulando al alemán, y que es más, recibía órdenes el partido nazi de Viena del partido nazi alemán. Y había una idea de Hitler que era la de unir, ya que hablaban el mismo idioma, Alemania y Austria en un mismo país. Movimiento que se conoció como lo voy a escribir en el chat, Anschluss. Que bueno, es una palabra alemana que viene a decir algo así como unificación. Y que de hecho se llevó a cabo justamente en el año 36. Bien, bien, bien. Bueno, hasta ahí. Después veamos un poco de la metodología, de qué implica, qué es lo que proponía este Círculo de Viena, del cual, si mal no recuerdo, llegamos a decir que tenía la pretensión de encontrar un método, porque le interesaba el contexto de justificación,
ese que tiene que ver con la validez o no de los conocimientos. Entonces, le interesaba encontrar un método que garantice la conservación de la verdad, que garantice la validez del conocimiento científico. Vimos también que se los conoce como neopositivistas, porque efectivamente, al igual que el positivismo, creían que era necesario la univocidad del lenguaje y también creían en la objetividad del conocimiento, ¿no? También eran positivistas y también eran reduccionistas porque también si se juntan y son todos matemáticos y son todos físicos, obviamente creían que el modelo de ciencia era la física y la matemática. No tenían ahí un historiador, un sociólogo, un antropólogo, un economista, algo. Bueno, después sí se sumó un economista más, mucho más adelante, como en la década del 50. Bien, el texto que ustedes tienen y que explica el Círculo de Viena es este que, bueno, acá no lo van a ver muy bien, pero lo tienen ahí, es el PDF que yo subí. Se llama Notas Introductorias. A ver, Notas Introductorias a la Filosofía de la Ciencia 1, la tradición anglosajona. El fondo de la tapa es horrible, ¿no? Porque se mezcla todo y las letras son delgadas, entonces es una porquería. Bien, ahí el texto hacen una muy breve presentación del Círculo de Viena. Ustedes para tener y preparar el día de mañana la historia del Círculo de Viena tienen el apunte de cátedra número 3. Pero para lo que es explicar el marco teórico de ellos y su metodología, sí tienen que utilizar este texto y no el apunte de cátedra. Bueno, el texto se va a detener primero, luego de esta presentación del Círculo de Viena, en uno de sus integrantes, que es Rudolf Carnap. Si quieren lo escribimos, vendría a ser Rodolfo en alemán, ¿no? Rudolf Carnap. Sí, es en parte uno de los más conocidos, uno de los más prestigiosos, uno de los que más ha publicado, era el de hecho el que se había encargado de dirigir, editar, publicar la revista científica que tuvieron varios años en Viena. Entonces se explica un poco el pensamiento de Carnap. Entonces, bueno, cuenta cómo él, por ejemplo, tuvo dos etapas en su pensamiento. Una en la que se apoyó en un programa, lo dice así acá, en un programa fenomenalista. Estas son cosas que quizás vean en cuarto, pero bueno, cualquier marco teórico fenomenológico derivan en parte de Kant, porque vieron que Kant había hecho esta distinción entre noumeno y fenómeno. Y lo único que podemos conocer, ¿qué es? El fenómeno. Y el fenómeno son las cosas tal como se nos aparecen, porque sin que nos demos cuenta venimos con todo un sistema cognoscitivo innato y universal que contiene las categorías, que ya no son categorías objetivas como en Aristóteles, sino que están en el sujeto. Y así, pero bueno, esta idea después siguió siendo desarrollada, por ejemplo, por Husserl, que fue el principal
fue el que principalmente desarrolló este pensamiento, dándole un mayor marco teórico, pero acá habla del programa fenomenalista que tomó de Ernest Mach, justamente este pensador matemático, Ernest Mach, escribiría Ernst Mach, quien había dicho también, ¿no? Que las cosas que percibimos son un haz de sensaciones, un haz H-A-Z, un haz de sensaciones que, como se repiten regularmente, esta regularidad es la que nos lleva a encontrar leyes. O sea, estas regularidades no tienen que ver con un aparato cognoscitivo innato, sino con que hay ciertos fenómenos que se repiten con una frecuencia que son la base para deducir de que hay leyes en el universo, porque si no, no puede ser que haya sensaciones que percibimos de manera tan repetitiva. Muy bien, pero dice que esto después fue abandonado por Carnap, porque digamos la base de la ciencia al final no deja de ser igual algo subjetivo como es un haz de sensaciones. Entonces, a una primera etapa de Carnap, sostenido bajo un marco teórico fenomenológico, va a suceder, no sé qué mezcla ahí, va a sucederle una segunda etapa en donde la base va a ser el fisicalismo. Y acá ya no importa tanto el tema del conocimiento y cómo conocemos. ¿Cuál es la idea de la base fisicalista? Que el idioma, que lo que decimos, que los enunciados, digan algo acerca de cómo son las cosas. Acá ya, digamos, ya no importa tanto cómo yo percibo las cosas, sino que si yo digo algo o escucho que alguien dice algo y lo que tengo que hacer es entender el significado de eso que acaban de decir y ver si se corresponde con algo que estoy viendo. Es decir, acá ya lo que importa es la relación entre enunciado y experiencia. Entonces, acá ya no importa tanto cómo yo percibo las cosas, sino cómo son los objetos en sí. Se deja de lado esta cuestión nociológica. Y la otra cosa que está buena, que nos dice acá, es como, ahora como tiene importancia los enunciados y lo que decimos, empieza a preocuparse por el lenguaje, a tratar de entender el lenguaje, hacer un análisis del lenguaje. Bueno, disculpen, estaba mi gata haciendo mucho ruido. Le estaba diciendo... el lenguaje. A lo que importa ahora es el lenguaje. Y entonces comenzó este análisis del lenguaje, a entender cuál es su importancia, y lo entienden entonces como un instrumento de comunicación.
pero que hay que pulir. Esto, digamos, es típico del Círculo de Viena y de todo el positivismo. Entonces, por ejemplo, ¿qué dice? Utilización de un lenguaje riguroso y criterios adecuados que permitan terminar con las confusiones lingüísticas y ornamentos puramente verbales que constituyen gran parte de los problemas de la filosofía tradicional. En este contexto, los análisis de Carnap intentan una depuración del lenguaje a fin de precisar sus virtudes sintácticas y semánticas, que conducirían a la eliminación de la metafísica. ¿No? En este sentido, van a tomar algo de Wittgenstein, quien había mencionado también la semana pasada, aunque también vimos que Wittgenstein se ofendió con el Círculo de Viena y dijo, ustedes entendieron cualquier cosa. Pero en el fondo, en esto dijeron lo mismo. ¿Qué dijo Wittgenstein? Dijo que los problemas filosóficos en realidad son problemas del lenguaje. No existen en la realidad los problemas filosóficos. ¿Qué dice Wittgenstein? No tenemos un solo lenguaje. En todo caso, si se quiere, tenemos un idioma. Pero en este idioma que manejamos, lo utilizamos según el contexto o la situación dentro de lo que él llamó juegos del lenguaje. Entonces, para cada contexto, para cada situación, manejamos un juego de lenguaje distinto. Adecuamos nuestro lenguaje y las reglas propias de ese lenguaje a cada situación. Por ejemplo, pensemos en las instituciones. No hablamos igual en el Rojas que cuando jugamos a la pelota o cuando estamos en nuestra casa, cuando salimos. Eso es lo que dice Wittgenstein. Hay distintos juegos del lenguaje. ¿Qué es lo que ha hecho de mal la filosofía? Dice Wittgenstein. Es tomar palabras que pertenecían a un espacio determinado, cambiar ese significado que tenían en un primer momento para hacerse preguntas que en realidad no tienen sentido. A ver, pensemos, con un ejemplo que puede llegar a ser. Una pregunta filosófica, pensemos. ¿Qué es la verdad? Ahí tenemos una buena pregunta filosófica, ¿no? Entonces, ¿qué diría Wittgenstein? Acá estamos mezclando conceptos que no... Esto lo están haciendo los filósofos metafísicos, por ejemplo, o nociólogos, y están mezclando conceptos que significan otra cosa. Por empezar, vida es algo que llamamos y que es propio de ciertos seres que tienen la capacidad entonces de vivir y de morir, es decir, que pueden tener esto o pueden no tenerlo, y que al tener vida tienen algo que los anima, ¿no? No sabemos qué, si un alma, no sé qué, pero bueno, llamamos a eso vida, al lapso de un ser entre que nace y que muere. Perdón, dije qué es la verdad, ¿no? Y ahora estoy tratando de decir cuál es, de explicar cuál es el sentido de la vida. No, retrocedamos. La pregunta filosófica es, ¿qué es la verdad? ¿Verdad utilizamos en la vida cotidiana cuando, por ejemplo, le digo a alguien, ¿sabes qué? Me duele la cabeza. Te digo la verdad, me duele la cabeza que se me parte, no puedo estar más así. Acá estoy utilizando la palabra verdad para decirte que aquello que estoy diciendo es así y no de otra manera. Y por otro lado, cuando yo pregunto qué es la verdad, estoy utilizando un verbo, el de es, que viene de ser, y que yo utilizo habitualmente para otras cosas, como por ejemplo, digo que esta lapicera es, ¿no?
azul. Entonces yo estoy sacando cosas, palabras, ser y verdad, que pertenecen a cierto juego de lenguaje, los saco de ese contexto y me pregunto qué es la verdad. Al sacar una cosa y la otra, estoy creando un problema que en la vida cotidiana, dice Wittgenstein, en realidad no tiene sentido, carece de sentido, porque la palabra verdad se utiliza para un cierto contexto en donde no nos estamos preguntando qué es la verdad, y la palabra ser la estamos sacando de un contexto en donde no nos estamos preguntando, cuando digo la lapicera es azul, no me estoy preguntando qué significa es. Inmediatamente entiendo qué significa la palabra es en esta oración, ¿no? Lo que hago es sacar una palabra y la otra de su juego de lenguaje al cual pertenecen y mezclarlas en otro contexto y dice Wittgenstein, en realidad no estamos matando por tratar de resolver qué es la verdad, qué es el bien, qué es la libertad, cuál es el sentido de la vida, que era una de las cosas que antes estaba queriendo explicar en, no sé, se me fue la cabeza. Y dice, no tiene sentido estas preguntas, porque todas estas palabras que estamos utilizando pertenecen a otros juegos del lenguaje. Muy bien. Esto lo va a tomar, acá lo explica el texto, lo va a tomar Carnap. Va a decir que la filosofía hasta ahora ha sido una invención continua de problemas carentes de sentido. Eso es la metafísica. Por eso dice, hay que eliminar la metafísica directamente. La pregunta por el ser, hay que eliminarla. No tienen sentido en la vida real, porque utilizan palabras que no estaban hechas y creadas en un primer momento para ser utilizadas en ese otro contexto. ¿Ibas a decir algo, Facundo? Sí, profe, igual yo iba a preguntarle por la libertad. Claro. Como la libertad que es en un contexto tiene que ver con el tema de libertad como liberación, como se daba en cierto momento, y en otro momento como se da como libertad, hoy en día, digamos, como derechos individuales, como la libertad individual, digamos. Cuando utilizamos el concepto de libertad, así como una idea más objetiva, lo que diría el Círculo de Viena y Wittgenstein también, estamos utilizando una palabra que utilizamos en la vida cotidiana para hablar de cosas concretas, como es, por ejemplo, tu libertad de tomar o no apuntes, y hacemos otra cosa de eso. ¿Entendés? Tengo la directora del Rojas y me dice, bueno, Guido, a ver, vos tenés la libertad para dar en tu clase lo que vos quieras. Ahí está hablando de algo tan concreto como que es que yo tengo varios libros, mucha bibliografía, y yo elijo qué darles y qué no. Pero distinto es cuando un partido viene y dice, bueno, queremos la libertad, porque ahí ya no están hablando de algo tan concreto y tan básico como es que cada persona agarre el libro que quiera y lo lea y lo proponga, por ejemplo, para dar clase. Están hablando de algo mucho más abstracto y lo que dice Wittgenstein y lo que dice el Círculo de Viena, tomándolo de él, es que están utilizando una palabra como es libertad, que en situaciones concretas tiene un significado muy, muy básico, y la están llevando a otro plano de abstracción, y por lo tanto la sacan de su juego del lenguaje original, la llevan a otro y están haciendo mal. Están haciendo mal. Es como, por ejemplo, esto, miren, qué bueno. Llave. Nosotros tenemos, ¿no? La llave. Y en la vida cotidiana, ¿qué es? La llave para abrir la puerta. Sin embargo, por ejemplo, ¿qué puede hacer alguien en poesía? Si no es una poesía muy barata, muy cursi, ¿no? Pero puede llegar a decirte cuál es la llave para entrar en tu corazón. Se entiende que ahí está. ¿Qué es lo que diría Wittgenstein o alguien del Círculo de Viena? Estamos sacando una palabra concreta, con un significado concreto y entendible
que ni siquiera requiere de explicación, como es la palabra llave, para sacarla de ese juego del lenguaje, en donde es una herramienta para abrir una puerta o candados, y la llevo a otro plano que en donde no tiene nada que ver. Imagínense que yo agarre una llave y se la clave en el corazón a alguien y gire la llave encima. Digamos, sí, posiblemente le voy a abrir el corazón, pero no es, digamos, lo que yo estaba queriendo decir. Entonces, eso, que es un ejemplo en realidad poético, es lo que hace la metafísica según el Círculo de Viena y según Wittgenstein. ¿No? Están sacando palabras y conceptos que pertenecen a un juego de lenguaje, los sacan de ahí y se ponen como, es como, a ver, si tuviéramos distintos rompecabezas y sacamos una pieza de un rompecabezas y una pieza de otro y queremos forzar la unión de estas dos piezas, que en realidad pertenecen a distintos rompecabezas, no pertenecen al mismo juego, pertenecen a juegos distintos. Así que, bueno, eso. Dicen, por eso tienen esta preocupación de purificar el lenguaje, hacer que el lenguaje tenga un solo sentido. Y eso lo tratan de tomar de Wittgenstein. Lo que dice Wittgenstein en el fondo, lo que él estaba queriendo explicar, es que muchas veces el ser humano, o sea, a él no le preocupaba tanto la ciencia, sino la ética, que lo que decía él es que en el fondo hay muchas personas que te dicen qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, en qué tenés que creer, en qué no tenés que creer, y están haciendo mal porque la filosofía tiene límites. Tiene límites, y algo que hace mal la filosofía es justamente mezclar los juegos del lenguaje. En el fondo, ¿cuál era como la enseñanza que dejaba Wittgenstein? No podemos andar juzgando a la gente por lo que cree. Eso era el mensaje de Wittgenstein en su libro El Tractatus Lógico-Filosófico. Pero el Círculo de Viena entendió que no, que era un tratado acerca de cómo purificar el lenguaje. No. Bien, luego de esto explica algunas cosas más el texto acerca de Rudolf Carnap. Algo que está muy bueno es cómo él introduce algo que va a ser importante en la historia de toda la epistemología, es decir, es algo que creo luego va a ser muy tratado, por ejemplo, por Popper, que es el otro filósofo que vamos a ver a continuación, que es el principio de verificabilidad. Principio de verificabilidad. Y que justamente tiene que ver con estos problemas del lenguaje, porque va a decir Carnap que en ciencia los enunciados tienen sentido si pueden ser verificados. Es decir, un enunciado que no tendría justamente sentido en la ciencia sería, yo tenía la llave de su corazón, pero la perdí. ¿Se entiende? Eso no se puede verificar, digamos, no tiene eso sentido. Esto va a ser muy importante en Popper también, ¿eh? Pero bueno, es Carnap el primero que dijo, en ciencia basta de querer corroborar cosas que no se pueden corroborar. ¿Y cuándo algo es corroborable? Justamente cuando se puede verificar empíricamente. Por eso la importancia del lenguaje claro, preciso, unívoco, riguroso, que hable de cosas reales. Bueno, hasta ahí Carnap. Ahora sí vamos a explicar el método. Método del Círculo de Viena. Yo creo que lo mejor sería, acá es donde digo, necesitaría un pizarrón. Lo ideal sería que ustedes copien este cuadro tal como está acá en este libro y luego yo lo explico, porque la verdad que está muy, muy bueno. Vamos a ver si se ve y si no, lo explico para que lo puedan copiar. No se ve nada. No se ve nada de nada de nada. No.
Bueno, lo voy a explicar y luego les digo en qué es este contenido. Acá hay algo que es en realidad en donde empieza. Luego va una flecha hacia arriba, acá hay otro concepto, y de este concepto sale una flecha hacia abajo. Profe, ¿en qué página está? Eso está en la página 60, si lo quieren buscar. Y si no, bueno, les voy dictando qué es lo que dice en cada parte. Lo primero sería esto sería lo segundo, entre lo primero y lo segundo está este concepto, y lo mismo pasa acá. Entonces, bueno, acá, ¿qué es lo que dice? Acá dice hechos, acá, hechos adquiridos a través de la observación. Este es un esquema, por ejemplo, que si van a dar este tema lo pueden llevar al final. Es muy breve, digamos, y les puede ayudar muchísimo. Hechos adquiridos a través de la observación. Acá arriba, tiene que decir leyes y teorías. Sí, leyes y teorías. Acá arriba, leyes y teorías. Abajo, aquí, dice predicciones y explicaciones. Y ahora vamos a ver estos conceptos que están aquí y aquí. Entonces, entre los hechos adquiridos a través de la experiencia y las leyes y teoría, lo que tenemos es la inducción. Acá dice inducción. Inducción. Por lo tanto, de los hechos adquiridos a través de la experiencia, utilizamos el método inductivo y obtenemos leyes y teorías. De estas leyes y teoría vamos a deducir esto. Por eso acá dice deducción. Deducción. Acá tenemos inducción de este lado. Y entre las leyes y teorías y las predicciones y explicaciones tenemos deducción. Deducción. Esto quiere decir que el famoso método inductivo del Círculo de Viena en realidad incluye tanto inducción como deducción. Esto es importante porque a veces lo pregunto en el final y me dicen, no, es toda inducción, toda inducción. No, hay inducción y después, en otro momento, hay deducción. Obviamente es muy, muy importante la inducción. Inducción. Nicolás, entre tarde lo que estaban haciendo es una crítica a la filosofía del uso de las palabras. Sí, la respuesta es sí. No les gustaba la filosofía a estos científicos y decían que para lo único que servía la filosofía era para depurar el lenguaje. El lenguaje se tenía que ocupar, como había hecho Wittgenstein, o como ellos creían que había hecho Wittgenstein, en encontrar un método para depurar el lenguaje o pensar en el método científico, pero nada más. Es decir, no les interesaba ninguna rama de la filosofía, como puede ser la estética, la metafísica, la ontología, la antropología, la ética, no les interesaba nada de eso. Bien, así que vamos a explicar una por una estas cosas, ¿no? Obviamente el método, todo esto es el método. Si esto le tienen que poner un título, esto es el método inductivo del Círculo de Viena. Ese es el título que mejor le corresponde a este cuadro. Entonces, primero parten entonces de la observación. Hay que mirar las cosas. Y esta observación además la plantean como una observación neutral, desprejuiciada. Yo no me hago ideas a la hora de observar las cosas, simplemente miro cómo son las cosas, las observo, no tengo que de antemano, antes de observar las cosas, ya tener ideas preconcebidas. Tengo que mirar las cosas tal como son, tal como se me aparecen. Tengo que dejarme llevar por las cosas tal como se dan y no forzarlas. Esas cosas que voy observando
las puedo registrar, ahí está, las puedo registrar con palabras, con enunciados. Entonces, justamente, yo observando y sin prejuicios, observo que tengo de estudiantes a Nicolás Echeverría, a Lidia Briñolo, a Facundo Flores, a Ignacio Bertón, a Nicolás de Emilio y a Estefanía Mendoza, ¿no? Sin prejuicio, yo no fuerzo, no meto estudiantes que no están, ni digo lo contrario, ¿eh? Digo, me dejo llevar por lo que veo, ahí está. Entonces, emito este anunciado, tengo de estudiantes a Nicolás, a Lidia Briñón, a Facundo Flores, Estefanía Mendoza, Nicolás de Emilio, Ignacio Bertón. También puedo decir, como otro enunciado, ¿no? Que estos 6 estudiantes que nombré están en filosofía de la ciencia. También sé que hay otros estudiantes que están cursando esta materia y que no han venido. Ese podría ser otro enunciado. La cuestión es que acá viene, esto ya está, estas son todas las observaciones que yo hice, si se quiere. Ahora viene el método inductivo y esto, no, el método inductivo no, ahora viene el razonamiento inductivo, ahí está, el razonamiento inductivo, que es algo que proviene de la lógica. Toman el razonamiento inductivo tal como lo formuló Aristóteles. ¿En qué consiste el razonamiento inductivo? En partir de enunciados particulares para llegar a una conclusión de una generalidad mayor. Entonces, por ejemplo, yo les pregunto, ¿les gusta esta materia? No decir, que se van a tatuar filosofía de la ciencia, pero digo, ¿les gusta esta materia? Pueden mentirme, no importa, es para hacer Sí, un está buenísimo. ejemplo. Sí, profe, Sí, está profe, buena. sí. Bueno, entonces, sí. Entonces yo puedo decir, porque los enunciados tienen que ser particulares. Entonces puedo decir, a Ignacio Bertón le gusta filosofía de las ciencias. Segundo enunciado, a Facundo Flores le gusta filosofía de las ciencias. Tercer enunciado, a Lidia Briñolo le gusta filosofía de las ciencias. Yo no puedo en un primer momento ya hacer abstracción, tengo que hablar de cosas, entes particulares. Tengo que decir algo a la vez de estos entes. Un enunciado no puede ser Lidia Briñolo, porque no estoy diciendo nada, tengo que decir algo de esto. En este caso digo de Lidia Briñolo, que le gusta filosofía de la ciencia. Bien. Luego, como otro enunciado, puedo decir que Lidia Briñolo, Facundo Flores, Ignacio Bertón pertenecen al grupo de estudiantes que hoy asistió al encuentro de esta materia. Y de ahí es que yo puedo llegar, sí, también se le puede decir proposiciones, muy bien. De ahí yo puedo llegar a la conclusión de que quienes asistieron en su totalidad al encuentro de hoy les gusta filosofía de la ciencia. Porque efectivamente Ignacio Bertón, Flores, Briñolo, hoy vinieron, asistieron y cuando les pregunté dijeron que les gustaba esta materia. Bien, el texto inmediatamente hace la crítica de este método. Yo diría que las críticas habría que dejarlas para el final, pero bueno, el texto automáticamente hace la crítica. Termina de presentar este método y ya hace la crítica. La crítica es bastante evidente, sobre todo con el ejemplo que acabo de dar. ¿Y cuál sería?
de conocimiento nuevo, no agrega más conocimiento nuevo. En realidad, acá sí, porque digamos, estoy diciendo incluso en la conclusión algo que no se deducía necesariamente de lo que estaba en las premisas. Profe, lo que se deduce es que la totalidad le gusta por un grupo reducido que está, o sea, que se está haciendo el análisis. Ahí está, esa es la crítica, muy bien, Facundo. Es decir, lo que dice acá el texto, y es una cuestión lógica que concordamos, y el mismo Aristóteles se había dado cuenta, es que yo no puedo deducir de enunciados particulares lo que pasa a nivel universal. Porque fíjense que Lidia, Facundo y Ignacio dijeron que sí, pero Nicolás, los dos Nicolás y Estefanía no respondieron. Yo no puedo interpretar este silencio como que están de acuerdo con Facundo, Lidia e Ignacio. Puede ser que no. ¿Se entienden? O imagínense que los dos Nicolás y Estefanía decían que sí. Y yo sacaba de esa conclusión de que quienes cursan esta materia les gusta filosofía de la ciencia. Puede ser que justamente quienes no asistieron no les guste la materia, o de que quienes no asistieron haya gente que sí le gusta y gente que no le gusta. ¿Se entiende? Entonces esa es la crítica que se le hace acá. No importa, ahora lo importante es entender que que es un razonamiento inductivo, es lo que utiliza el Círculo de Viena luego de haber hecho las observaciones. Una vez que hizo las observaciones, tienen que ser siempre la mayor cantidad. No puedo de solamente 3 estudiantes ya sacar una ley universal. Pero suponiendo que hago un estudio de campo mucho mayor y puedo sacar una conclusión. Entonces ahí está. Por eso es que de las observaciones, gracias al método, yo llego, por eso ahí está ahí arriba, llego a las leyes y teorías. Y esto fíjense, porque también algo que hago cuando en el final me hablan del Círculo de Viena es pedirles un ejemplo concreto del método, es decir, cómo serían las observaciones particulares, cómo sería el método inductivo, a qué conclusión llegarían, y por lo general no me saben decir. Un gran problema es que se olvidan de que los enunciados son particulares y empiezan con enunciados que no son particulares. Por ejemplo, me dicen, bueno, yo observo que todos los leones comen carne, por lo tanto, a través de la inducción, deduzco que todos los leones comen carne. Bueno, que todos los leones comen carne no es un enunciado particular. Para que sea particular, yo tengo que mencionar uno por uno los leones, porque que sean particulares quiere decir que estoy hablando de un ente. Profe, tengo una duda. Sí. Con respecto a este método, como que ¿en qué punto se puede asegurar que algo puede llegar a ser universal? Digamos, ¿a partir de cuántos individuos analizados o no? No La entiendo ese límite. garantía plena y absoluta, y acá el texto lo dice, es cuando, por ejemplo, en el caso que acabo de mencionar de los leones, tenemos la posibilidad de observar a todos los leones. Es decir, cuando dentro de un universo, de un grupo de entes, puedo observar a todos. En el caso, por ejemplo, del grupo que cursa Filosofía de las Ciencias 2, como es un grupo pequeño, supongamos que son 15 o 16, no es un universo tan grande. Yo podría preguntarle a cada uno si le gusta o no filosofía de la ciencia y obtener una respuesta. No es un universo muy grande de 16 personas. El tema es que, digamos, los científicos por lo general no sacan conclusiones de universos tan pequeños. Un economista te habla de grandes leyes, de oferta y demanda, cuando si tomamos en cuenta que cada persona es una persona demandante y cada comerciante es un ofertante, tenemos millones de personas que forman parte de la demanda y miles, quizás también millones, de personas que forman parte de la oferta, ¿no? Y bueno, no están hablando de los comercios de un barrio
y las personas que consumen dentro de un simple barrio de, imaginemos, 500 personas. Profe, pero ese, sin embargo, es el método que se usa en encuestas. Muy bien, sí. Lo que hacen las encuestas es tratar de admitir que es muy probable o que tienen un margen de error. Por ejemplo, te dicen, bueno, encuestas políticas, más que ahora que estamos en plenas elecciones, en campaña, te dicen, bueno, hay una intención de voto para tal candidato del 38%, pero bueno, consideramos que nuestra encuesta tiene un margen de error del 3%. Esto quiere decir que si el número que tienen es de 38, puede ser que se estén equivocando por un 3%, es decir, que puede ser que ese político en vez de 38 termine sacando un 41 o un 35. Pero igual, ha habido sorpresas en muchas ocasiones, porque imagínense que quienes votan son millones y no encuestan a millones de personas. Y todos los otros problemas, porque muchas veces también hay que analizar el tema de los encuestados. Hay gente que por ahí tiene bien decidido que va a votar, pero no quiere responder la encuesta. Hay gente que por sacarse de encima al encuestador te responde cualquier cosa. Y así sucesivamente. En la casa en donde estaba antes, la que era mi pareja, recibía por teléfono, ¿no?, encuestas y le preguntaban si era hombre o mujer y ella ponía que era hombre. Le preguntaban la edad, mandaba otra edad. Y así sucesivamente, ¿no? O sea, mentía descaradamente y disfrutaba de eso. Entonces, bueno, sabemos que no todo el mundo es así, pero puede pasar. Sí, y también son aquellos que son encuestados, porque hay gente que directamente no quiere ser encuestada y esa encuesta en esa gente nomás. Muy bien. Entonces, está eso. Después, que tenés, para que la encuesta sea también lo más representativa posible, no podés elegir una sola zona, porque quizás si la encuesta la haces en Moreno Centro, te da que gana un partido, y si empezás a recorrer los barrios, te da que la encuesta que gana otro partido político, y así, en una provincia también te da una cosa y en otra provincia te da otra, así que es muy difícil. Por ahí encuestan un montón y dicen, bueno, encuestamos a 50.000 personas. Es un número gigantesco, pero a la vez no se compara con la cifra de las personas que votan. Son millones y millones. Bien, entonces, en realidad esta diferencia que se da entre la cantidad de enunciados particulares y la conclusión general es lo que llaman el salto inductivo o salto epistemológico, o salto lógico también. Salto inductivo, salto epistemológico, salto lógico, porque efectivamente las premisas no son suficientes para llegar a esa conclusión general, pero yo doy ese salto. Doy ese salto para llegar. Bien, una vez que yo tengo leyes y teorías, es decir, por ejemplo, me interesa la alimentación de los leones y quiero ver si los leones pueden alimentarse de otra cosa que no sea carne o alguna variante de la carne, y investigo y voy a los zoológicos, luego me voy a África y luego de observar, supongamos, 500 leones, un número bastante grande, llego a la conclusión de que no, que los leones son carnívoros y que no se alimentan de otra cosa que no sea carne o algún derivado. A partir de ahí es que yo, por deducción, ahí está la otra parte del cuadro, puedo llegar a establecer predicciones o explicaciones. Es decir, que yo, sin necesidad de ver otros leones, puedo decir que los leones que no vi
comen carne y que los leones, los próximos leones, los leones de generaciones futuras, también van a comer carne. Que cualquier persona que quiera alimentar un león le va a tener que dar carne o algún derivado de la carne. Puedo decir, por ejemplo, que para mayo, junio, julio, agosto del año que viene va a ser frío. Que seguramente no todos los días, pero que vamos a estar en la estación de invierno, lo puedo decir. Como ven, si se los conoce a estos filósofos de la ciencia, estos científicos, como inductivistas, es justamente porque hacen mucho hincapié en la primera parte y no tanto en la segunda. Esto era algo que habíamos hablado la semana pasada, ¿no? Si tuvieran la centralidad de su pensamiento en lo que es la deducción, es decir, en la segunda parte del proceso, se lo hubiera conocido como deductivista, pero no, son inductivistas. Dos cositas que dice acá el texto. Una es que se apoyan los inductivistas, el Círculo de Viena, en el principio de regularidad de la naturaleza. Lo cual, dice acá el texto, yo en parte coincido con lo que dice acá el texto, en la creencia de que la naturaleza, el universo, se maneja de una manera regular. Tiene movimientos regulares, tiene ciclos regulares. Es en base a esta creencia que el Círculo de Viena puede decir, a ver, no hace falta que yo vea millones de ciclos de estaciones, de paso de otoño a invierno, de invierno a primavera, de primavera a verano y de verano nuevamente a otoño, para deducir que lo mismo va a pasar el año que viene y el otro, y el otro, y el otro, y el otro. Tengo que tener un número suficiente, no puedo sacar una conclusión de haber visto dos repeticiones de ciclos. Pero también puedo deducir que ya que la naturaleza, y también puede ser la sociedad, se manejan de manera regular, que no está mal entonces la inducción. Basta con que haga las observaciones de manera desprejuiciada, ¿no? Porque si yo tengo prejuicios, sí puedo llegar a conclusiones falsas, ¿no? Profe, pero entonces ¿no se estaría teniendo el prejuicio de que el universo es regular en este caso? Muy bien, Ignacio Bertón, muy bien. A eso es la segunda cosa que hay que tener en cuenta, que acá también lo remarca el texto, y es que acá esto es medio complicado, medio embrollado, la justificación de la inducción descansa en la inducción. Lo voy a explicar de otra manera. Si yo utilizo muchas veces la inducción y siempre me ha dado resultados, concluyo que la inducción es válida. Es decir, de utilizar varias veces la inducción, termino induciendo que la inducción es buena. ¿Por qué? Yo en una investigación A utilizo la inducción y llegué a conclusiones, vamos a poner válidas, no digamos verdaderas, válidas. En la investigación B utilicé la inducción y llegué a conclusiones verdaderas. En la investigación C, que realicé yo, o también pueden otras personas, utilizó la inducción y dio resultado. En la investigación D, E, F, G, H. Entonces digo, tenemos como 100 investigaciones en donde utilizamos la inducción, dio resultado, hasta ahora no han sido refutadas estas investigaciones. Entonces, en conclusión, como en todas estas, en A, B, C, D, E, Z, no sé qué, en todas estas investigaciones utilicé la inducción y dio resultado, llego a la conclusión de que la inducción es válida. Quienes le critican esto, en realidad Popper fue uno de quien señaló esto también. Es que es un razonamiento circular, ¿no?
¿Cómo justifico la inducción? ¿Vieron como el de los Simpsons, cómo salimos del pozo? Pues cavando, bueno, esto es lo mismo, ¿no? ¿Cómo justifico la inducción? Y porque le criticaron automáticamente al Círculo de Viena eso, entre otros, Popper. ¿Cómo salieron ellos diciendo, bueno, pero no podemos criticar la inducción siendo que tantas, pero tantas veces nos ha dado resultado a nosotros y a otros investigadores en el pasado? Y es cierto, tampoco podemos decir que la inducción no sirve de ninguna manera, ¿no? Si yo doy una clase y nadie participa y veo que bostezan y que se duermen y que nadie opina, nadie habla, y en la segunda clase lo mismo, la tercera clase lo mismo, cuarta clase lo mismo, yo puedo inducir, es decir, de estos casos particulares, que algo le pasa a mis clases y que hay un problema. Y después puedo decir, bueno, ensayar respuesta. Puede ser que mis clases sean aburridas o que algo pase con el curso. Y hablarlo. Y posiblemente me digan mis estudiantes, sí, profe, la verdad, o lee demasiado, o por qué no hace que participemos tanto, o el tema es medio aburrido y medio denso. O que el curso me diga, no, profe, somos así, tomamos mucho apunte, pero no nos gusta tanto participar oralmente. Pero bueno, posiblemente no me sirva la inducción. Por ejemplo, ¿en dónde utilizo yo la inducción? Yo no tengo los horarios del colectivo, ¿no? Sin embargo, es muy común, lo he hecho a lo largo de mi vida, quizá ustedes también, que por ahí tenían que ir al trabajo a tal hora y ustedes podían llegar a inducir a qué hora pasaban el colectivo que más les convenía tomar en la parada más cercana a su casa para llegar bien al trabajo. Porque decían, bueno, hoy el colectivo pasó 6:35 de la mañana. Y al día siguiente pasaba a 6:36, otro día 6:34, otro día 6:35. Entonces, ¿uno qué hace? Ya está 6:30, digamos. Sabiendo que dentro de 3 minutos, 4 minutos, 5 o 6, el colectivo va a pasar. ¿No? Entonces no podemos decir que la inducción no tiene ningún tipo de validez. Lo que pasa, y ahí está la crítica, es que no es en todos los casos seguro. Eso es la crítica que se le hizo. Que sí, que no es que no sirva, pero podemos decir que siempre va a servir. Sobre todo teniendo en cuenta que el Círculo de Viena le interesaba encontrar las leyes verdaderas del universo. Entonces esa es la crítica que le dicen, no, miren, el método que están utilizando puede servir para algunas cosas, Popper incluso lo va a decir, Kuhn lo va a decir, pero no nos garantiza la verdad. Ese es el principal problema. Bien, bueno, después hay otra parte en donde habla del origen del método inductivo y acá ya habla de historia, habla mucho de Francis Bacon, mencionan también a Hobbes. Está bueno eso, léanlo después. No se explayan igual mucho sobre Bacon y mucho menos sobre Hobbes. A Hobbes lo conocemos más por su teoría política. Pero bueno, él incluso parte de su teoría política la fundamenta en una cierta física de las cosas. Y luego viene otra de la sección final, páginas 63, 64, 65, bueno, 66, 67, bueno, todo hasta el final, 68, 69, en donde están las críticas. Entonces, entre las críticas está esto de que, lógicamente, la inducción tiene los problemas que acabamos de mencionar. La inducción no nos garantiza la conservación de la verdad, para decirlo de manera bien concreta y bien lógica. La otra crítica es que no se puede fundamentar la inducción con la inducción. Después, otra crítica tiene que ver justamente con la probabilidad, ya que estuvimos hablando de eso. Es que una respuesta que con el tiempo ensayaron los inductivistas es, bueno, puede ser que no podamos garantizar la verdad, pero sí una gran probabilidad, ¿no? Que podemos tener un pequeño margen de error.
que por ahí más que leyes universales son leyes probabilísticas. Por ejemplo, quizá no podamos decir que el 100% de los leones comen carne, pero quizá podemos decir que el 99% sí. Y ahí estamos dando espacio a un cierto margen de error. ¿Y cuál es la crítica que se le hace acá al tema de la probabilidad? Y es que, ¿cuántos leones tenemos en el mundo? Y no se sabe. No se sabe, no tenemos el número exacto, pero por otro lado, en realidad, el número de leones podría ser virtualmente infinito, porque yo establezco una ley universal, no incluye solamente para los leones de ahora, sino para todos los leones del pasado, todos los leones del presente y todos los leones del futuro. Sabemos que no va a haber miles y miles de millones de leones, lo sabemos, ¿no? Pero sabemos también que el número no va a ser de, no sé, 10.000 leones, es un número muy, muy grande, porque estamos incluyendo todos los que hubo, que seguramente hubo muchísimo más que ahora, todos los que hay ahora y todos los que va a haber en el futuro, que esperemos que no se extinga, ¿no? Esta especie. Pero bueno, y entonces, teniendo en cuenta eso, por más que yo investigue 500 leones, que es un número gigantesco, ese número es muy pequeño en relación a la totalidad global de todos los leones que hubo, hay y habrá. ¿Se entiende? Quizás 500 leones no representan ni el 0,1% de todos los leones. ¿Se entiende? Ahí está la crítica al tema de la probabilidad. Bien, la otra crítica, que esto está bueno verlo también con Popper y con Lakatos y con Kuhn. Pero bueno, lo explicamos brevemente acá y con esto damos finalizado este tema del círculo de Viena. Y es que hay una carga teórica, siempre hay una carga teórica. En la observación y cuando recabamos los datos. Siempre hay carga teórica, es decir, no es posible esto que se planteaba acerca de la observación neutral y desprejuiciada. Ya al hacer observación hay aunque sea mínima, hay una carga teórica. No se puede. Incluso la crítica viene desde el lado de la ciencia esto, ¿eh? No lo dicen desde el lado de las ciencias sociales, de la historia, sino que siempre ya hay una carga teórica. Aunque puede llegar a ser pequeña, siempre hay carga teórica. Está bueno esto, incluso lo podemos relacionar con algo que vimos acerca que había dicho el filósofo argentino. Ay, ahora no me sale la palabra. Kusch. Cuando vimos el texto el prólogo de María Josefina Reñasco, en donde justamente citando a Kusch, decía cómo las herramientas pertenecen a un mundo cultural. Entonces, claro, yo digo que de manera neutral, esto que les estoy mostrando son llaves, y les digo, yo no tengo ninguna carga teórica, son llaves. Y ustedes lo pueden comprobar porque supongamos que ustedes no piensan como yo, tienen otro partido político, tienen otras creencias religiosas, tienen otras elecciones éticas, han vivido una vida que no ha sido igual a la mía. Sin embargo, podemos decir que es una llave y nos ponemos todos de acuerdo. ¿Qué diría Kusch? Claro, y porque pertenecemos a un mismo universo cultural. De manera tal que ya hay una carga teórica a la hora de ver esto, y por eso de manera inmediata, al ver esto lo llamamos llave. Pero en otro universo cultural por ahí lo ven y no van a poder ver la llave porque no tienen la misma carga teórica, no pertenecen al mismo universo cultural.
Cuando vemos, voy a traer algo, esto va a ser entretenido, voy a traer una cosita. Esto va a estar bueno. A ver si se ve qué es esto. Es una hoja. A ver, no sé si está... Lechuga. Muy bien, lechuga. Entonces, ahí está. ¿Qué es lo que vemos acá? Una lechuga criolla. Muy bien, entonces tenemos una hoja de lechuga criolla, que aparte lo debemos asociar o a la verdulería o a algo comestible o a la ensalada o lo que sea. ¿Qué vería una persona en la Edad Media o incluso en la Edad Moderna, un europeo o alguien que viviera acá en el Virreinato del Río de la Plata? Vería un papel higiénico. Cómo evoluciona la comida también. Porque no existía el papel higiénico y, bueno, ¿cómo se limpiaba la gente? Había varias formas, pero aunque ustedes no lo crean, la más común de todas era limpiarse con hojas de planta de lechuga o alguna parecida, selga, pero como la lechuga era la más fácil, la más sencilla, era Son también... suaves encima. ¿Cómo? Son suaves. La textura es suave. Un suave, bueno, podemos pensar en una selga, no sé. Cuando uno Pero, planta la lechuga, aparte sale rápido las hojas. Se pueden recoger más ajá, fácil. sí. Ahí, entonces ahí está, ¿eh? Esto para justamente ver cómo de cosas tan simples ya tenemos una cierta carga Además tiene mucha teórica, ¿no? celulosa y no tiene mucha celulosa y no se rompe enseguida, como la selga. La selga se deshace enseguida, en cambio la lechuga no. Muy bien, muy bien. Pero bueno, ven, entonces es algo que no nos podríamos pensar. Es decir, vemos la planta de lechuga y no de ninguna manera se nos viene, uy, qué bueno esto porque me quedé sin papel higiénico. No, de ninguno, no nos entraría en la cabeza. Y sin embargo, era lo más común del mundo hace 2 siglos, ¿eh? Una tradición de siglos y siglos el utilizar la planta de lechuga. Bueno, muy bien, hasta aquí, hasta aquí. Luego vamos a ver un poco más esto, lo de la carga teórica, pero tenemos que también empaparnos más de conocimiento científico, Popper, Kuhn y todo eso, y ahí se va a entender mucho mejor todo esto. Bueno, 7:20, vamos a hablar de Popper. Ya está, Círculo de Viena, ya está, lo damos por cerrado. Vamos a hablar de Popper. Vamos a ver si llegamos a hablar mucho, poco. Tengo acá un apunte de cátedra escrito por mí, creo que desde el año pasado que lo tengo. Así que, bueno, lo voy a leer. Son 5 páginas, pero en realidad estas 5 páginas, solamente 2 son de biografía. De biografía estrictamente hablando. Así que yo no tengo problema, voy a leer, pero voy a compartir la pantalla para que puedan seguir la lectura. Yo igual algunas cosas me detengo, explico. Toda tu pantalla, compartir. Bueno, pensamiento político epistemológico de Popper. Ahí ya tienen para anotar algunas fechas. Karl Raimund Popper nace en Viena, otro austríaco más tenemos acá, 28 de julio de 1902, siendo su padre y madre de religión judía, pero antes de que él naciera, ¿no?, se habían convertido al luteranismo, que es, digamos, la religión más extendida en Alemania. Y, digamos, la segunda religión en Austria, que es de donde él era.
Siendo su familia de clase media y rodeado de un ambiente intelectual, desde pequeño Popper mostró inclinación por el estudio. Esto no está en la mayoría de las biografías que puedan encontrar por ahí. Es el episodio de 1919, cuando él tenía 17 años. Formaba parte del Partido Comunista Vienés. La esencia de la cuestión es que el partido ordena una revuelta callejera con plena conciencia de su peligrosidad. Y, efectivamente, algunos jóvenes activistas mueren en el episodio. Popper se siente partícipe de la decisión y ve allí algo clave, que determinadas ideas, dictadas desde Moscú y obedecidas en Viena, sin posibilidad alguna de crítica, producen violencia y muerte. El alejamiento teórico y práctico de Popper respecto del marxismo y de toda teoría que no admitiera la crítica es allí definitivo. Los críticos del relativista, entre comillas, Popper, que lo hacen quedar prácticamente como un inmoral libertino, deberían advertir la profunda intuición moral de alguien que frente a un episodio de violencia reacciona de este modo. Creo que no muchos hicieron lo mismo. La tesis de Artigas, muy bien documentada, es que a partir de allí, es decir, a partir del episodio de 1919, debe entenderse todo el pensamiento popperiano como una actitud ética fundamental, a partir de la cual su epistemología es un sistema emergente. Así que esto es como el hecho más importante de su vida, mucho más que todo lo que le pasó después. Cuando a sus 17 años, siendo miembro del Partido Comunista de Viena, reciben la orden desde arriba, desde el Partido Comunista de Rusia. Recuerden que en 1917 triunfó la Revolución Rusa, estaba Lenin en ese momento, en el año 19 también. Reciben la orden de realizar una especie de manifestación, de revuelta violenta. Son reprimidos duramente por la policía y en esta represión, en esa época era mucho más común que ahora, pero obviamente hoy sigue existiendo estas represiones que terminan con la muerte de alguien, eran mucho más comunes. Entonces, algunos de los que eran amigos de él, dentro del Partido Comunista al cual él pertenecía, mueren y a él le da un gran sentimiento de culpa y posiblemente él ya estuviera en contra, antes de que se produjera la revuelta, de llevarla a cabo porque se sabía que podía ser peligrosa. Entonces, cuando efectivamente sucede y mueren, es que se produce este alejamiento del marxismo que le va a durar para toda la vida. Y no me quiero adelantar, pero vamos a ver que gran parte de toda su epistemología está construida para decir que el marxismo no es científico. Si sabemos un poco de historia del marxismo en cuanto a pensamiento, sabemos que Marx y Engels dijeron: nosotros somos los fundadores del marxismo, somos los fundadores del comunismo científico. Hasta ahora todos los comunistas que han estado son comunistas o socialistas utópicos. Nosotros somos socialistas científicos. Entonces, ¿qué es lo que va a tratar de demostrar Popper a través de su epistemología? Que el marxismo no es científico. Pero bueno, fíjense que acá dice alejamiento teórico de Popper respecto del marxismo y de toda teoría que no admitiera la crítica. Justamente se va a oponer al marxismo, pero también, siendo el austríaco, se va a terminar oponiendo, y mucho, ahora lo vamos a ver, al nazismo. Pasa que estamos en 1919 todavía, el nazismo no ocurrió. Pero bueno, acá un principio ético básico, ¿no? Yo quiero vivir en un mundo donde la crítica pueda ser aceptada. Y acá dice: de esta experiencia formula su principio ético: no matarás por una idea. Su rechazo al marxismo, a la vía revolucionaria y a toda forma de violencia.
Por lo tanto, era partidario de la democracia. Y ahora vamos a ver, también era muy liberal, pero vamos a ver en detalle en qué consistía su liberalismo. Luego de esto va a iniciar sus estudios de filosofía en la Universidad de Viena, obteniendo años después su doctorado, año 1928. Que era brillante porque con 26 años ya era doctor en filosofía. Entra en contacto con las ideas del Círculo de Viena, ya que participa de algunas de sus reuniones. Sin embargo, no formará parte del grupo vienés, ya que siempre se mostró crítico con algunos de sus postulados. A pesar de ello, en un primer momento se lo consideró como parte del círculo, ya que su primer libro salió publicado en una colección de publicaciones de este grupo vienés. Fue así como en 1934, voy a tener que reformular, hay algunas oraciones porque están bien sintácticamente, pero estoy repitiendo algunas expresiones como el yaque y el grupo vienés. Bueno, fue así como en 1934, ahí si quieren anotar otra fecha importante, 1934 aparece la lógica de la investigación científica. A ver, lo tengo por acá. Bueno, no sé si se ve, porque por ahí se ve en chiquito en la pantalla donde yo aparezco. Pero acá está, la lógica de la investigación científica. Acá tengo la traducción en español. No me dice de qué año. Esta es del 89. Pero bueno, en 1934 aparece la lógica de la investigación científica, en alemán, Logik, porque en alemán todas las G se pronuncian como una G. Logik der Forschung, donde critica duramente al método inductivo. 1933, Hitler llega al poder en Alemania, lo que revitaliza al partido nazi austríaco que en 1937 toma el poder en Austria, ¿no? Ya había sido asesinado el año anterior, en 1936, Moritz Schlick, fundador del Círculo de Viena, y Popper, como intelectual y descendiente de judíos, optó por exiliarse en Nueva Zelanda, luego de intentar, sin éxito, emigrar a Estados Unidos e Inglaterra. Enseña durante su estadía neozelandesa, de 1937-1946, en la Universidad de Canterbury. Lejos del escenario de la Segunda Guerra Mundial, pero vivamente preocupado por ella, escribe La sociedad abierta y sus enemigos, The Open Society and Its Enemies. Otro libro importante. Entonces, obras, escribió un montón Popper, escribió muchísimo, pero como obras muy importantes tenemos La lógica de la investigación científica y luego tenemos La sociedad abierta y sus enemigos, que ese también lo tengo, que publicará cuando logre emigrar a Londres en 1945. A diferencia de su libro anterior, este fue un éxito de ventas, obteniendo un gran reconocimiento. En este libro, no sé por qué puse libro, en este libro realiza un extenso recorrido histórico-filosófico sobre el pensamiento de Platón, Hegel y Marx, a quienes acusa de legitimar el totalitarismo. Está muy bueno esto me fascina, ¿no? Repetimos, realiza en La sociedad abierta y sus enemigos un extenso recorrido histórico-filosófico sobre el pensamiento de Platón, Hegel y Marx, a quienes acusa de legitimar el totalitarismo. Popper, alejado del marxismo y perseguido por el nazismo, se convertirá en defensor de una sociedad libre donde la racionalidad sea la ley suprema. Pero no se trata de una racionalidad asociada a la verdad, ya que nadie la conoce o posee, sino una racionalidad de diálogo y argumentación,
donde se solucionen pacíficamente los conflictos mediante acuerdos. Todo esto lo tengo que explicar en detalle. Vamos a empezar por lo último, que es, si se quiere, lo más importante. Vamos a ver la semana que viene el método de Popper, porque hoy no vamos a llegar. Pero una de las ideas principales, si es que no la más principal, de toda su filosofía es que no existe la verdad, o, mejor dicho, que nadie puede encontrar la verdad definitiva. Es la base de su teoría política, pero también es la base de su teoría epistemológica. Nadie tiene la verdad, nadie. Nadie. Ahora, él cree que tanto los gobiernos comunistas como los gobiernos nazis o fascistas tienen una cuota demasiado grande de irracionalidad como para que sean buenos gobiernos y buenas sociedades, ¿no? Porque no hay libertad y sobre todo porque no hay racionalidad. Él dice, ¿no? El principio de una sociedad libre debe ser la racionalidad. No una racionalidad en donde alguien tiene la verdad o un grupo o varias personas, sino en donde todo el mundo pueda criticar, escuchar las críticas, defender sus posiciones y en base a estos diálogos, a estos debates, a estas argumentaciones, encontrar acuerdos para solucionar los conflictos. Bien, ahora después voy a explicar que es maravilloso lo de Platón, Hegel y Marx. Vamos a seguir. Dice, así, por ejemplo, afirma que los apologistas del marxismo no tienen la menor conciencia del hecho de que en nombre de sus propios intereses creados están luchando en realidad contra el progreso. Están diciendo que los marxistas, que buscan un progreso en la historia, en realidad están luchando contra el progreso. Lo que pasa, es lo que vamos a ver a continuación, es cuál es la idea de progreso para Popper. Entonces acá dice, el progreso para Popper es la sociedad libre capitalista regulada por el intervencionismo del Estado, que ha logrado aliviar los problemas más acuciantes de este sistema. ¿Se entiende? Acá si tenemos que definir cuál es la postura política de Popper, defiende la sociedad libre capitalista con intervención del Estado. A ver, justamente para esta época, o sea, para mediados del siglo XX, en Inglaterra, es más, después de la gran crisis que ustedes deben haber visto en historia en la secundaria, la crisis de 1930, el crack, ¿no?, de la bolsa de Nueva York, el jueves negro, el martes negro y todo eso, octubre del 29, en Inglaterra se empezaron a imponer las ideas de justamente un economista inglés que era John Maynard Keynes, que justamente era, siendo inglés, era partidario del intervencionismo estatal que luego van a aplicar en Inglaterra algunos gobiernos laboristas, por ejemplo, en Estados Unidos, el presidente Franklin Roosevelt, en Argentina Perón, en Brasil Getúlio Vargas, en Europa también, ¿no?, otros gobiernos, y así, ¿no? Entonces esto, a ver, la idea de Keynes era, vivimos en un sistema capitalista, ahora el mercado no se regula solo, el sistema no se regula solo, para que no volvamos a vivir una crisis como la de 1930, dice Keynes, necesitamos de que el Estado intervenga, porque si dejamos que el mercado se regule solo, como proponían los liberales, estamos en problemas. Por eso Popper, ahora lo vamos a encontrar, él siempre dice que es liberal, pero a la vez que no es un liberal tradicional. Y en esto tenemos que decir que claro, porque él dice que es liberal, pero no está a favor del libre mercado. Él es partidario del intervencionismo estatal. Bueno, dice, por eso Popper se declara como partidario del intervencionismo, aunque admite que puede a su vez, degenerar en tiranía.
es pues un intervencionista moderado, típico del ámbito económico inglés de mediados del siglo XX. Sí, en Inglaterra hasta que no vino Margaret Thatcher fueron proteccionistas con intervención del Estado, lo que se llamó luego el Estado de Bienestar, etcétera, etcétera. Además, profesó un optimismo respecto a la sociedad humana, creyendo en el progreso de esta gracias a su propio esfuerzo, no al esfuerzo de Keynes, ¿no? Sino al esfuerzo de Popper, sino al esfuerzo de la sociedad humana. Bueno, ya en Inglaterra se instala en un pueblo cercano a Londres, Penn, hasta su jubilación, que ocurre en el año 69, enseña en la London School of Economics. Ese mismo año recibe la orden de caballero, Sir, es nombrado Sir Karl Popper, de mano de la reina Isabel II, que es todavía la actual reina de Inglaterra. En 1950 estuvo en Estados Unidos impartiendo algunas conferencias, teniendo entre el público a los más eminentes científicos de la física y la química, ¿no? Nada más ni nada menos que a Albert Einstein y a Niels Bohr. Siguió publicando libros y colaborando en otros, siempre abocado a su doble preocupación, la epistemología y la política. También recibió múltiples honores y reconocimientos. Falleció en Londres el 17 de septiembre de 1994. 92 años vivió. Y es sorprendente porque vamos a ver después la epistemología de Kuhn, la epistemología de Lakatos, de Feyerabend, y le hicieron tantas críticas a Popper que él en vida, sobre todo porque tuvo una vida tan larga, tuvo que ir modificando mucho sus posturas y aceptando algunas de estas críticas, modificando sus ideas. Y bueno, por lo general lo que se enseña es su epistemología, tal como aparece cuando era muy joven, que es en la lógica de la investigación científica. Pero él vivió muchos años y llegó a cambiar bastante sus posturas. Bien, las últimas páginas son transcripción de partes de un libro, otro libro de él que es Conjeturas y Refutaciones del año 63, que bueno, yo leí, fui seleccionando algunos de estos fragmentos que podemos leer, no todos, pero algunos la semana que viene. Y bueno, y de paso explicar, voy a explicar en un minuto esta crítica a Platón, Hegel y Marx, ¿no? En el fondo lo que tienen en común estos tres pensadores es la idea de que hay una verdad, ¿no? Porque Platón dijo, ¿no? Está la idea de bien, ¿no? Que está por encima de todo. Y que a la vez quienes tienen acceso a esta verdad deberían ser quienes gobiernen. Es algo que después va a decir de una manera mucho más compleja y yo estaría más de acuerdo con él. Foucault va a decir que que el poder está asociado a un dominio del saber. Que el saber genera poder y el poder genera saber. Bueno, Popper está diciendo lo mismo, solo que él le echa la culpa solamente a Platón, a Marx y a Hegel. Es decir, si hay algo que no va a admitir nunca Popper, es que el liberalismo también es violento, que las sociedades capitalistas con propiedad privada y aunque haya intervención del Estado, también son violentas, y que también hay lo que Foucault llamó regímenes de verdad. No, Popper no va a admitir eso, sí lo va a admitir respecto del marxismo, del nazismo, de los fascismos, pero no va a admitir que eso suceda en una sociedad como la inglesa, que él defendía, ¿no? Él decía, el modelo de sociedad, de país, de Estado es el inglés. No tanto el que se va a dar a partir de Margaret Thatcher, sino el de ese momento en donde había un cierto intervencionismo estatal. Pero bueno, eso es a grandes rasgos. La semana que viene lo explico un poquito mejor porque es muy, muy interesante, ¿no? Pero está bueno, ¿no? La crítica que le hace a Platón y cómo asocia a Marx con Platón, algo que creo que no se le ocurriría a muchas personas. Bueno, hasta aquí la clase de hoy. Igual, si tienen preguntas me pueden hacer.
semana que viene, ¿cuál es la idea? Vamos a hablar un poco más de las ideas políticas de Popper, ya hablar del método, y si nos da el tiempo, vamos a empezar con Thomas Kuhn. Ya estoy avisando de antemano que a Thomas Kuhn, le vamos a dedicar seguramente 3 clases. Quizás más, pero 3 clases seguro. Así que bueno, hasta aquí. ¿Alguna pregunta?